El poder de la fe. Este programa llega a ustedes a través de UCI TV. Realmente es un privilegio del Señor que nos ha dado llegar a sus hogares trayendo la verdad, la vida, la palabra del Señor que llegue a sus corazones. Soy el pastor Jorge Lao, les saludo desde Lima, Perú, de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Manantial de Amor. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Cuando uno cree y declara la palabra del Señor, está declarando la voluntad de Dios. Pero también esa palabra que uno cree y declara, dice, si crees en el corazón y confiesas con tu boca, esa palabra que tú la crees y la hablas con fe, sabiéndola como una verdad, como la realidad. Porque a veces yo digo, hay dos realidades, una realidad natural y una verdad sobrenatural. La realidad natural es todo lo que tú puedes captar con tus 5 sentidos naturales. Pero hay una verdad que es la verdad exacta, la correcta, la creadora, y esa es la palabra de Dios. Entonces, cuando dice el justo por la fe vivirá, el justo vive porque cree en la palabra de Dios. Y la palabra es la que nos da vida. Realmente tú no escoges la realidad natural, vivir en ella, pensar conforme a ella, moverse conforme a ella y estar limitado a ella, a la verdad natural, a la verdad de los 5 sentidos naturales, o escoge y decide creerle a Dios y dice Jesús es la verdad, Jesús es el camino, Jesús es la vida. Entonces la verdad para un hijo de Dios es Jesús, es la palabra de Dios, porque Jesús es el verbo que se hizo carne. Dice en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por el verbo fueron hechas, porque Dios habló y fue creado. Y la creación se mueve a la voz de Dios. Cuando Dios habla, todo, totalmente se somete a lo que Dios dice. Dice, el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Porque un hijo de Dios se prepara, dice, a ser transformado, a dejar la forma de conversar, de pensar como lo hacían en este mundo, y ahora empieza a llenarse, a entender, a conocer, a interpretar, a dejar que el Espíritu Santo te revele la palabra de Dios. Y empieza, en vez de hablar lo que normalmente en sus 5 sentidos naturales le dicen, está hablando lo que Dios dice en su palabra. De pronto te dicen, tú no puedes, tus fuerzas no te alcanzan, no tienes el dinero, tu salud no te va a dar más, te vas a morir. Algunas personas dicen, hasta te dan cita con cuántos días o meses de vida te quedan, o tantas cosas que están pasando, que pasan en todo ser humano. Y uno tiene una confrontación, o vivo con esa realidad natural, con los límites de mi carne naturales, porque es una realidad natural, ¿no? Que están sujetos a leyes naturales, o decido sobrepasar sobre ellas, pasar por encima de ellas. ¿Cómo lo puedo hacer? Cuando yo tomo y creo lo que Dios dice. Si el Señor dice, no morirás, sino vivirás para proclamar la grandeza del Señor, entonces yo no me preparo a morir, me preparo a vivir para proclamar la grandeza del Señor. Cuando dicen que eres pobre y que tú no puedes, yo decido mandar mis pensamientos, en vez de estar atados a lo que dicen que no se puede, que no tienes el dinero, que no tienes la salud, que no tienes la fuerza. De repente he dicho que estás muy viejo, que estás muy joven, y X cosas que el mundo te está diciendo. Y por eso yo traslado ese pensamiento, esa confianza en esa realidad natural que tenía y la transformo y la llevo, llevando todo pensamiento cautivo a que obedezca a Jesús. Entonces llevo mis pensamientos cautivos a que obedezcan lo que Dios dice. Y Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El mundo dice que no puedo, yo creo que sí puedo, porque si Dios me inspira, si Dios pone en mi corazón su palabra, la creo en el corazón, la confieso con la boca, creo una atmósfera de Dios, la atmósfera de la palabra, de la voluntad de Dios. Entonces digo, no moriré sino viviré, ahora me meto en esa atmósfera de viviré y ahora estoy dispuesto a vivir. Ya no estoy pensando que voy a morir, voy a pensar que voy a vivir, hasta el día que el Señor quiera llevarme, pero voy a vivir, porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y para el que cree, todo es posible. Entonces, ese cambio, esa transformación, cuando dice en Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Estoy en un proceso de transformación, de cambio de forma de pensar, de una posición distinta. La posición que antes me decía, estás limitado, no puedes, esto se acaba acá. Ahora me preparo para una vida abundante, una vida eterna, la vida en la cual mi vida, mis años de vida, mi economía, mi salud están en las manos de Dios. No es fácil, es una batalla y se llama
la poderosa batalla de la fe. Bueno, algunos dicen guerra espiritual, yo prefiero decirle la batalla de la fe. Porque esa batalla o esa guerra, como quiera creerme, se desarrolla aquí en tu mente. Tal cual tú piensas, tal cual tú eres. Tú te transformas en la persona que tú piensas que eres. Si yo pienso que soy un ser natural, solamente físico, carnal, entonces tengo que someterme a las leyes naturales y eso hacer una realidad en la cual yo voy a moverme y vivir. Y esa realidad natural, con los límites de mi cuerpo natural, voy a vivir hasta el día que me voy a morir. Porque todo ser natural va a morir un día. Pero de pronto viene Jesús a mi corazón, viene a mi vida como mi Salvador, el que me salva de esa vana forma de vivir. Viene Jesús a mi vida y Él me dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y Jesús empieza a mostrarme cómo debo vivir. Y todo lo que Jesús hace cuando viene a este mundo lo hace en una perfecta obediencia. Él obedece al Padre, es ungido por el Espíritu Santo y empieza una vida pública en la cual su palabra era poderosa. Lo que Él decía, eso era. Jesús caminaba en este mundo, ungido por el Espíritu Santo, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, calmaba vientos, calmaba tempestades. Cuando entraba en un lugar Jesús, el reino de los cielos entraba con Él. Él declaraba la palabra y la palabra tenía poder, pues envió su palabra y nos libró de la ruina. Y esa palabra, la palabra de la Biblia para los cristianos, la palabra de Dios, está dada para que los hijos de Dios, o sea, no para cualquier ser humano, para los hijos de Dios, los que han creído en Jesucristo, lo han recibido como Señor y Salvador. ¿Qué quiere decir como Señor y Salvador? Quiere decir que yo me someto a Él. Yo decido obedecerlo a Él, porque obedeciendo a Él es mi salvación. Porque la perdición empezó cuando el hombre desobedeció a Dios. Adán desobedeció a Dios y se perdió, murió espiritualmente, mas Jesús vino como hombre, siendo Dios se hizo hombre, y como hombre obedeció en todo a Dios. Y la victoria fue que Él obedeció hasta la muerte en cruz. Y al obedecer hasta la muerte en cruz, Satanás no tenía poder sobre Él, porque Satanás tuvo poder sobre toda gente que desobedecía a Dios y obedecía al diablo. Y el diablo empezó a tener sujeto al mundo por temor a la muerte. El diablo empezó a dominar la mente de la gente. Y la mente de las personas solo pensaban según la carne. Por eso cuando vino Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Vino a traer un mensaje diferente. Habló de un reino. El reino de los cielos se ha acercado y está aquí con vosotros. Inmediatamente Jesús hablaba acerca del reino y demostraba el poder del reino. Donde quiera que iba Jesús, deshacía las obras del diablo. Si había un enfermo lo sanaba, si había un muerto lo resucitaba, si había un endemoniado lo echaba afuera y los demonios salían huyendo. Y todo se sujetaba a Él porque Jesús estaba sujeto a Dios. Jesús decía, yo no hago nada por mi propia cuenta, solo hago lo que mi Padre me dice que haga. Y para Jesús era un deleite obedecer al Padre. Porque Él es el camino, Él es el ejemplo que Él decía, así el hombre debe vivir. Para eso ha sido creado, para obedecer a Dios, para creerle a Dios y gobernar sobre toda la creación. Por eso dice, todo fue hecho por Él y para Él. Y lo maravilloso es que todo aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador, dice que es transportado, dice que Él te toma, en Colosenses dice que Él te traslada del reino de las tinieblas, del reino de la ignorancia de Dios, del reino de la carne, donde solo los límites son la carne, y te saca de ahí y te transporta al reino de Dios, al reino de su amado Hijo Jesús. Y ahora, como cristianos, somos llamados el pueblo de Dios, somos el cuerpo glorioso de Jesucristo aquí en la tierra. Pero aquí en la tierra tenemos una gran batalla. No es guerra, es batalla, porque la guerra ya la ganó Jesús. Jesús deshizo las obras del diablo, aplastó la cabeza del diablo, pero Jesús hizo algo maravilloso. A todo aquel que cree, lo tomó, lo metió dentro de Él, porque somos el cuerpo de Cristo, y en Cristo tenemos que tener identidad y saber que todo lo que Jesús es, ahora yo en Él, yo también lo soy. Entonces, sabiendo y conociendo la victoria de Cristo sobre Satanás, ahora yo me muevo en esa victoria. Entonces Él dice, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada, nada, nada os dañará. Pero a veces voy a un sitio, pastor, tenga cuidado, el diablo se va a meter con usted, el diablo lo persigue, el diablo lo jala. Oiga, por favor, yo no he venido para ser asustado por el diablo, yo he venido para asustar al diablo. El diablo tiembla de las personas que conocen quiénes son en Cristo Jesús. El diablo tiembla cuando un hijo de Dios se levanta en autoridad y dice, en el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla. Y en el nombre de Jesús huyen los demonios. Y en el nombre de Jesús tengo potestad.
Hay potestades, gobernadores, autoridades. En el mundo espiritual hay demonios que están operando solamente de la gente. Pero los hijos de Dios tenemos la potestad de decirles, fuera, salga esos pensamientos, porque yo tengo la mente de Cristo. Porque en Cristo somos un linaje especial, dice la palabra del Señor. Somos linaje de Dios, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llama a su gloria. Y sus virtudes es todo lo que significa Jesús, su victoria hasta la muerte en cruz, porque él no solo murió, también venció la muerte y resucitó. Gloria a Dios por ello, porque Jesucristo resucitó. Y su resurrección manifiesta que no hay nada que lo pueda detener, y lo grandioso que él dijo, que los que creemos en él no moriremos. Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Él nos ha impartido vida eterna. ¿Y qué cosa es vida eterna? No es que este cuerpo natural exista para toda la eternidad, no, porque este cuerpo tiene pecado y un día se va a morir y sea el polvo de la tierra. Más mi espíritu, yo que soy un ser espiritual dentro de este cuerpo natural, mi Padre reclama, el espíritu es mío, viene para acá. Porque mi yo espiritual, mi yo real, es hijo de Dios, porque Dios es mi Padre espiritual, es el Espíritu Santo, yo soy hijo de Dios, hijo espiritual de Dios. Entonces mi espíritu sale de Dios, porque el día que Dios creó al hombre, creó un cuerpo natural del barro, hizo un cuerpo natural, este cuerpo es agua y tierra, y impartió en él su aliento. Dijo, sopló su aliento, impartió su naturaleza, impartió sus características. Y ese aliento que salió de él se llama Hijo de Dios, porque sale de Dios. Y ese aliento somos nosotros, todos los que hemos creído. Entonces, ese aliento que es el Espíritu Santo sopló, puso en este cuerpo su templo, su lugar de habitación. Entonces, ese aliento empieza ahora, a través de la fe, a conocer como un niño, como un bebé, a conocer y entender la palabra de Dios y aprender, está recibiendo un estilo de vida, que ese estilo ya consiste en creerle a Dios lo que Él dice, aun cuando todas las circunstancias te dicen lo contrario. Y ahí dice que para el que cree, todo es posible. Entonces, los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos creído en Jesucristo, hemos sido impartidos de la vida de Dios, ahora tenemos que aprender a desarrollar la vida de Dios en nosotros, y eso se llama una vida de fe. Para eso se desarrolla una gran batalla, una gran guerra de fe, una batalla que se pelea no en el espíritu, sino en el alma. Este es el punto acá, el alma. El alma, la forma de pensar, tus decisiones que tomas, tu razonamiento. Hay una gran batalla. Esa batalla dice, ¿le crees a Dios o le crees a lo que tu cuerpo siente? Entonces, si tú decides creerle a Dios, Jesús es tu Señor, es tu Salvador, entonces a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de leer la palabra, conocer lo que Dios dice, pidiendo al Espíritu Santo que nos la revele, entonces empieza a desarrollarse en nosotros un ser espiritual que va creciendo. Por eso dice que somos transformados de gloria en gloria hasta alcanzar la imagen de Jesús. Y ese proceso de cambio, de transformación, hace que la vida de Dios se active y se empiece a desarrollar en nosotros. Llega un momento que tú estás conversando con las personas y ya te estás hablando conforme a lo que tú ves, estás hablando de lo que tú crees, estás hablando de lo que Dios dice en su palabra. Entonces llega un momento que tu lenguaje es el lenguaje de Dios, tu lenguaje habla lo que la Biblia dice. De pronto te dicen, estás enfermo, te vas a morir. Y la Biblia dice que Él sufrió mis dolores, llevó mis enfermedades y que por sus llagas he sido sanado. Entonces digo, yo no estoy enfermo, estoy en Cristo, y a la enfermedad digo que se vaya de mi cuerpo. ¿Siento enfermedad? Sí la siento, mi cuerpo la siente, pero yo no la acepto, la rechazo en el nombre de Jesús. Y mando que se traslade, que salga, que se vaya. Resisto al diablo, resisto esos espíritus, y en el nombre de Jesús mando que se vaya. Y luego declaro, yo no moriré, sino viviré para proclamar la grandeza del Señor. Entonces en mí mismo empiezo a buscar lo que la palabra dice y empiezo a declararla y empiezo a establecerla. Y cuando la creo y la hablo, se empieza a avanzar la voz del profeta, porque somos un pueblo de reyes, profetas y sacerdotes. Rey porque yo he sido llamado para reinar, para gobernar sobre cualquier circunstancia, porque en el mundo habrá aflicción, en el mundo tendréis aflicción, pero Dios te dice, no temas, yo he vencido al mundo. Entonces quiere decir que las aflicciones que hay en este mundo, Jesús ya las venció, ya las derrotó. Pero el problema, la batalla que se realiza ahora está acá en tu mente. Puedes creer que lo hizo, puedes creer que tú vives en Cristo, puedes creer que estás en Cristo, y si estás en Cristo, tienes que pensar, vivir, andar, moverte como Cristo se mueve.
Pues dice, en Él nos movemos, en Él somos, porque en Cristo, con Él y en Él. Entonces en Cristo, en la obediencia a la palabra de Dios, porque en Cristo es en la palabra, obedeciendo a la palabra de Dios, cuando tú te mueves en obediencia a la palabra de Dios, Dios se mueve contigo. Porque es Dios moviéndose a través tuyo. Es el Espíritu Santo que mora en ti, que Él te guía, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Él pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ese proceso es un proceso de transformación, de cambiar tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Pero el hombre natural no entiende las cosas del hombre espiritual porque para él son locura. El hombre natural está diciendo, está bien, voy a creer en Dios, hay un Dios, hay que adorarlo, pero hasta ahí nomás, más no entiendo. Pero lo que Dios ha preparado para los que le aman es otra cosa. Dios ha preparado un estilo de vida distinto. Dios ha preparado a un pueblo que es un pueblo más que vencedor. Un pueblo que ha derrotado a Satanás por la fe, porque es nuestra fe la que vence al mundo. Y mi fe es cuánto le creo a Dios. Y en la medida que más le crees, más dependes de Él, más comunión tienes. En tu comunión con Dios, cuando estás en oración, cuando estás a solas de Dios, empiezas a meditar en la palabra, a hablar con la palabra, a asumir la palabra, y esa palabra haciéndose real en ti, de tal manera que cuando vienen las circunstancias, tú hablas la palabra y las circunstancias se van a mover. Pues tengan fe en Dios, tengan la misma fe que Dios dice tiene. Cuando dice en Marcos 11, Dios, tened fe en Dios, tengan la fe de Dios, es la traducción correcta, porque cualquiera que lea esta montaña, muévete. Y no dude en su corazón, sino crea que es hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. El poder de la fe es el poder de la palabra de Dios, que nosotros heredamos como hijos de Dios la palabra de su Padre, la palabra de Dios. Y cuando hablamos de esa palabra hay autoridad. Y para que haya autoridad, la palabra exousia es autoridad. Para que haya autoridad tiene que haber primero obediencia. Por eso había un soldado que sorprendió al Señor. Jesús se maravilló cuando lo escuchó. Vino el centurión, dijo, Señor, mi criado está enfermo. Jesús dice, vamos a sanarlo. El Señor dice, maestro, no te molestes, solo di la palabra que mi criado va a sanar. Solo envía, suelta la palabra, yo estoy seguro. Apenas sale la palabra, mi criado queda sano, porque yo también soy soldado bajo órdenes. Y cuando yo obedezco, yo mando, mis soldados me obedecen. Yo sé que tú obedeces. Entonces, cuando tú hablas, va a suceder el cambio. Y Jesús se maravilló. Por fin alguien me ha entendido. Estoy enseñando con parábolas, con ejemplos, ministrando, echando fuera demonios, estando enfermos, y la gente todavía no entendía. Solo buscaba el favor y el milagro, pero no buscaba el conocimiento, porque Jesús cuando vino como el maestro, como el que enseña, y vino y habló del reino de los cielos, habló del reino de su Padre, y les dijo, no temáis, manada pequeña, vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es un placer para Dios, nuestro Padre, ver que su reino se manifiesta a través de nuestra fe. Dios se goza cuando un hijo de Dios sale y reprende a las enfermedades, reprende a la muerte, echa fuera a los demonios, sana enfermos, multiplica los panes, los peces, cuando empieza a manifestarse por la fe. Porque Dios quiere manifestarse en este mundo, pero Dios ha escogido hacerlo a través de la fe de todo creyente. Entonces, cuando nuestra fe está confiando en el Señor, porque hay gente que dice, yo tengo toda la fe del mundo, eso no le agrada a Dios, es la fe del mundo, es la fe de la carne. A Dios le gusta la fe que está basada en lo que Dios dijo, creerle a Dios. Para el que cree, todo es posible. Cuando tú crees la palabra y hablas la palabra, instantáneamente la atmósfera de Dios empieza a llenarse. Cuando tú entras en un lugar, entras a una habitación, donde quiera que llegues a una empresa, entras a un centro comercial, apenas entras, haces un impacto. Quizás no lo estás viendo, pero existe un impacto espiritual porque el reino de Dios entra contigo. Y lo único que tienes que hacer es creerlo y declararlo. Entonces, ¿qué hace el diablo? Te mete distracciones de acá, una distracción por acá, por allá, y a veces ni te das cuenta que Dios está contigo. Yo escucho cristianos, pastor, ore por mí, pastor, por favor, no aguanto más, no soporto más, no tengo ni qué comer, me duele acá o allá. Digo, pero ¿qué momento? ¿Por qué no ejercen la autoridad que Dios ya les ha dado? ¿Por qué están más detrás del milagro? Que no se dan cuenta la tremenda autoridad que Dios le ha dado, la herencia en Cristo Jesús. Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, ahora pidan en mi nombre que yo lo voy a hacer. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el reino de los cielos está acá.
Y toda la creación, el anhelo, el deseo de la creación es que se manifiesten los hijos de Dios. Tú, hijo de Dios, hija de Dios, no deja de ser víctima, deja de estar atado, oprimido, angustiado. Jesús vino como tu Salvador, Él te ha salvado, Él pagó tu precio y Él te abrió las puertas para que tú puedas ir a la misma presencia de Dios. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y para que tú vivas en Cristo y hagas todas las cosas que Él hizo. Por eso Jesús dijo, las mismas cosas que hago, ustedes harán también, y aún mayores, porque voy al Padre. Jesús está sentado a la derecha del Padre, es nuestro abogado, nuestro intercesor. Él habla por nosotros y cuando nosotros nos movemos en este mundo en obediencia a Dios, es la misma vida de Jesús que se manifiesta a través de tu vida. Y cuando lo haces en el nombre del Señor, es el mismo Señor haciéndolo. Por eso Él dice, para la gloria mía te he creado, te formé y te hice. Hemos sido creados para la gloria de Dios, para que se manifieste la gloria de Dios. Tú no has sido creado para estar encerrado en una casa asustado, pensando qué día me voy a morir, o qué día me toca el coronavirus, qué día me toca mi suerte para que me vaya con Dios o con el diablo, no sé, cada uno a donde el camino que he escogido. No, tú has sido creado para salir. Él dijo, id por todo el mundo, predicar mi evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, bautizar es sumergirte en. Estamos sumergidos en el cuerpo de Cristo para que cree y fuere bautizado. Wow, estas señales van a seguir. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, pondrán manos sobre enfermos y sanarán. Es una realidad, es la verdad de Dios. Pero tú decides, ¿le crees o no le crees? Si le crees, pues actúa en fe, no hay lugar para el temor. Dice la palabra que somos vasos, unos vasos de honra, otros vasos de deshonra. Pero ¿cuál es la honra? Somos vasos de fe. Los cristianos somos vasos de fe, no de temor. Y yo creo para vivir en fe, en la palabra de Dios, lleno de la palabra, lleno del Espíritu Santo, lleno de la vida de Dios. No he sido creado para vivir asustado, encerrado, en qué momento me muero. No, todos vamos a irse, todos van a morir de este mundo, van a morirse físicamente, pero tu espíritu vive eternamente y después vas a volver con cuerpo glorificado acá a la tierra. Pero mientras vivas en esta tierra, vamos a vivir como reyes, como profetas y sacerdotes. Rey, porque voy a gobernar cualquier sea la circunstancia. Dios me ha dado su palabra y con su palabra voy a gobernar sobre cualquier circunstancia. Como profeta, porque el profeta decía, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Como profeta voy a decir, esto dice el Señor, no me importa lo que vea, no me importa lo que cita, esto dice el Señor, y eso se hace. Y te llevo todo pensamiento contigo que obedezca a Jesús, y todo ser natural o espiritual sea someter a lo que Dios dice. Pero si no lo crees de corazón, no te va a funcionar, porque para el que cree, no para el que duda, porque a veces sí, a veces no, para el que cree todo es posible. Créele a Dios, créele, porque Él quiere tu vida completa, no quiere una fe a medias. Dice, ¿eres frío o eres caliente? Si eres tibio, te arrojaré de mi boca. ¿Estás o no estás? ¿Estás adentro o estás afuera? Si estás adentro, métete con todo, ya no hay más. Son tiempos de definiciones. Ya Cristo viene pronto, viene por su iglesia. Y la iglesia tiene que estar vestida de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente para recibir al Rey. Pero ¿cuál es mi vestidura? Dice, vestidos de Cristo, de la vida de Cristo. ¿Cómo Cristo asumió? ¿Cómo estaría ahorita Cristo asumiendo en esta pandemia? ¿Qué estaría haciendo? ¿Encerrado ahí hasta que pase la pandemia, encerrado, asustado? Pero Cristo, su vida, me la ha impartido. No me la impartió para estar encerrado. Dijo, id por donde predicar mi evangelio. Tenemos que predicar el evangelio. Ahora, Dios nos da un sentido común, por supuesto. Dios te ha dado razonamiento, sí, pero sujeto a la palabra de Dios. En mi sentido común, tengo un cuerpo físico, que este cuerpo un día se va a partir. Tengo que cuidarlo, claro, porque es templo de Dios. Entonces, si es necesario usar una mascarilla, pues la voy a usar. Si es necesario usar guantes, uso guantes. Si es necesario alimentarme bien, me alimento bien. Si es necesario tomar una pastilla para que levante el sistema inmunológico, pues me la voy a tomar. Pero nadie va a parar que yo predique el evangelio. Nadie va a parar que yo vaya a los enfermos y eche fuera demonios y sane a los enfermos. Todos los días lo hago. Todos los días. Voy a uno, otro sitio. Gloria a Dios. Él me ha protegido, no me ha pasado nada. Pero yo no te digo, si tienes temor, ni te metas. Porque o eres vaso de temor o eres vaso de fe. Y si eres vaso de fe, pues el Espíritu está contigo, pero eso no quiere decir que no te cuides. Tienes que cuidarte naturalmente.
Tienes que usar tu sentido común. Si el virus te contagia por los ojos, nariz y boca, pues me tapo los ojos, nariz y boca. Y si el jabón destruye el virus, pues me lavo con jabón y con alcohol. No es decir, no, por fe voy así sin mascarilla, es una tontería, es una fe, eso se llama presunción. Por fe, Dios te ha dado tu sentido común para que cuides tu cuerpo. Porque por fe, tú dices, hay gente que dice, por fe no voy a comer, el día que no comes pasan unos días y te mueres, porque hay un sentido común. Tenemos que usar el sentido común, pero sometidos de rodillas ante la palabra del Señor. Que si Dios dice eso, eso se hace y eso se cumple. Pues el justo por la fe vivirá. Dice en Colosenses 1, 16, 17, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Ahí donde medita, todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Jesucristo y para Jesús, porque Jesús es la palabra de Dios y con la palabra Él creó todo. Entonces dice, el único poder legítimo, pleno, en el seno de la creación es la de Dios. Él es el único, Dios tiene gobierno sobre todo. Pero Dios escogió en su maravillosa eternidad, en su maravillosa sabiduría. Dios dijo, habló, voy a crear al hombre a mi imagen y a mi semejanza para que sea como yo. Voy a crear al hombre conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza. Y le voy a dar mi señorío. Pues él dice, no temas manada pequeña, a tu Padre te ha placido daros el reino nos pertenece. Entonces, si me da el reino, ¿qué tengo que hacer? Mi oficio es gobernar sobre cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, la única autoridad que Dios dijo, Dios gobierna en los cielos, pero la tierra le doy a los hijos de los hombres para que aprendan a desarrollar su fe. Mi estilo de vida, porque si hay mi hijo, tiene que aprender a desarrollar mi estilo de vida. Cuando nació mi niña, lo primero que le hicieron fue a caminar, le enseñaron a hablar, le transmití mi estilo de vida, la forma de comer, porque un padre y una madre transmite su estilo de vida. Y Dios, como un Padre eterno, quiere transmitir su estilo de vida a nosotros. Pero Dios dice, aprende a confiar en mí. Porque el primer Adán confiaba en Dios hasta el tiempo que decidió no confiar en Dios y obedecer al diablo. Pero ahora estamos de retorno a casa, de vuelta a casa, de volver a su primer amor. Entonces, como el hombre no podía ya entender ni escuchar la voz de Dios, no la entendía, su cuerpo, su razón natural no le daba porque estaba muerto en su delito y pecado, vino Jesús, quien como hombre, siendo Dios es hombre, y como hombre entendía claras las cosas de Dios, y Él vino a enseñarnos. Yo soy el camino, enseñarnos cómo debemos vivir. Y todos los milagros que hizo Jesús, lo hizo como un hombre ungido por el Espíritu Santo, porque eso es lo que Dios quiere que todos los creyentes hagamos y lo hagamos. Nada es imposible para el que cree, ¿no? Entonces, Dios dio la autoridad de su palabra, nos la concedió para que la ejerzamos en el nombre de Jesús, en obediencia al Señor Jesús, porque es el mismo Señor Jesús que su vida la transmite a través de todos nosotros. Y cuando voy donde quiera que voy como un embajador en nombre de Cristo, voy representando al Señor Jesús, entonces mi vida tiene que estar en obediencia a Él. Pero el hombre tiene una batalla, quiere satisfacer los deseos de la carne, que eso es obediencia a Dios, e ignora los mensajes de la palabra de Dios. Cuando lo que tengo que hacer es obedecer a Dios, aún contra los deseos de la carne, porque nosotros cuando entramos en obediencia a Dios, entramos a un mundo espiritual y sobrenatural, donde lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y eso que es posible para Dios, cuando tú le crees, entonces ahora a través del hombre Dios se manifiesta aquí en la tierra. Eso se llama un milagro, es la intervención divina aquí en la tierra. Es cuando Dios deja la eternidad y entra en los tiempos del hombre. Por eso los cronos son los tiempos naturales, pero los kairos son los tiempos sobrenaturales de Dios que se manifiestan en esta tierra. El justo vivirá por fe. Hermanos, en este segmento del programa estamos tocando el poder de la fe, el reino de Dios. Vamos a continuar el segundo segmento, pero vamos a pasar un tiempo disfrutando de una adoración al Señor, donde vamos a ver el Espíritu del Señor moviéndose con una fuerza tremenda. Ahí en tu vida donde tú estás, bendito seas, y lo vemos en unos minutos. El único poder legítimo y pleno es el de Dios. Dios gobierna sobre toda la creación, todas las cosas creadas, todo lo que fue creado.
Dios tiene autoridad, Él lo creó con su palabra, Él sostiene las cosas con lo dicho de su palabra, y el único poder y autoridad que tiene es Dios. Dios la ejerce y Él ahora en la tierra ha sido delegarle al hombre la autoridad. Por eso decimos, toda autoridad es puesta por Dios. Pero uno es responsable de cómo ejerce esa autoridad, por eso nos ha dado libre albedrío. Ahora, yo me sujeto a la autoridad de mi gobierno, pero en lo que el gobierno se revela contra Dios y reniega, yo no me puedo sujetar a eso, porque eso no tiene un respaldo de Dios. Si bien todo lo que el gobierno dice es bueno sujetarse a la ley porque eso trae orden. Pero si el gobierno dice no crean en Dios, o crean que los niños que los niños no sean niños ni niñas, sino que digan que pueden tener un tercer sexo o cosas por el estilo que van contra la voluntad de Dios, eso yo no me puedo sujetar a ello. Pero sí sujetarme en un orden de autoridad. Y todos van a dar cuentas por la autoridad que ejercen, porque la palabra exousia, autoridad, es una autoridad delegada que Dios me la ha dado. Y oramos para que nuestros gobernantes sean personas que sean temerosas de Dios, que se sometan a Dios, que busquen a Dios, porque tal cual es tu gobernante, Él te va a guiar, o bien para vida, o bien para muerte, o bien para que tú te desarrolles y tengas éxito, o bien para que te destruyas y mueras. El problema está, ¿quién está a cargo de los gobiernos? En este mundo, en este tiempo vemos un mundo desordenado, un mundo confundido, porque todos los líderes del mundo, la mayor parte de los líderes, se han embrutecido. Dicen, Dios no existe, no necesitamos de Dios, y hacen todo lo posible para contradecir todo lo que Dios dice en su palabra. Por eso se marca 666, hombre, hombre, hombre. 7 es el número de Dios, 6 es el número del hombre. Porque 6 significa revelación. Hombre, hombre, confío en el hombre, en la sabiduría del hombre. Dicen, los científicos más grandes han dicho, los científicos más grandes, vamos a buscar los científicos más grandes. Pero Dios dice, Dios no sabe. El científico dijo, oiga, Dios es omnisciente, es el creador. O sea, la creación va a saber más que su creador. Es la ignorancia de mucha gente. La única verdad es Cristo Jesús. La única verdad es la palabra de Dios, porque con su palabra somete todo. Y esa autoridad de la palabra nos la ha delegado a nosotros, a los hijos de Dios, para que creamos su palabra y declaremos y actuemos en ella. Entonces, cuando Jesús sanaba enfermos, echaba fuera demonios, calmaba vientos, tempestades, se veía la gloria de Dios porque Jesús obedecía a Dios y gobernaba sobre todo. Y milagro es una ruptura en el mundo natural y pasa a un mundo sobrenatural a influenciar sobre esta tierra. Jesús manifestaba los milagros, señales y prodigios. Era su andar natural de Jesús, porque Él estaba enseñándonos al hombre cómo debe ser su andar natural y sobrenatural. La forma que vivió Jesús fue una forma del hombre perfecto, el hombre que Dios desde un principio quiso que fuera. El hombre, por rechazarle el conocimiento, la palabra de Dios, quedó sin conocimiento, en ignorancia, en tinieblas. Por eso dice, Satanás es el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la ignorancia. Porque la única luz es Cristo, Dios es la luz, el Creador es el que lo sabe todo. La creación no le decía a Dios cómo es las cosas. Dios lo ha creado todo. Y Dios nos ha dado su palabra, para que nosotros conozcamos su palabra y con su palabra podemos vivir las cosas de la vida como debe vivirse, con la claridad y el entendimiento de Dios. Por eso yo tengo la mente de Cristo. Entonces en mi vida natural yo tengo que vivirla con conocimiento de la palabra de Dios. Cuando uno estudia en una universidad, uno empieza a prepararse para ser un profesional, empieza a meter su mente en esa profesión, y empieza a desarrollarla y caray, continuamente está de prueba en prueba, vienen exámenes, vienen pruebas y lo va superando porque cada vez que viene una prueba o un examen, esa persona crece en conocimiento, crece en habilidad para superar. Por eso en el mundo, mientras estés en esto, no va a haber pruebas. Las pruebas es parte de todo ser natural. Va a haber pruebas, pero es para que un hombre que cree en Dios rompe ese límite natural y pase una vida sobrenatural, que pueda traer los cielos acá en la tierra. Dios te ha escogido, te ha llamado. Dios quiere que tu vida dé mucho fruto. Todo creyente está preparándose para andar y vivir como Cristo anduvo aquí en la tierra. Por eso el Señor fue al Padre y dijo, quédense acá hasta que envíe el Espíritu Santo. Él fue al Padre
y vino a nosotros por el Espíritu Santo. Vino a nosotros a manifestar su misma vida aquí en la tierra, y esa vida se reproduce en través de nuestra fe de cada uno de nosotros. Y para eso, cuando uno tiene entendimiento que en Cristo Jesús soy hijo de Dios, soy heredero y coheredero con Cristo sentado a la derecha del Padre, estamos entendiendo que hemos recibido una autoridad delegada por Dios. Dios da una autoridad a todo el que crea, a todos sus hijos, pero aún recibiendo esa autoridad, yo soy responsable si obedezco o no obedezco, porque es mi libre albedrío. Si yo decido obedecer, wow, la gloria de Dios se va a aumentar tremendamente. Pero si decido no obedecer y recibo esa autoridad, también voy a rendir cuentas por la autoridad que recibo que no he obedecido. Entonces, entendamos esto, ¿no? Que ejercer la autoridad delegada por Dios, dándonos el nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo que respalda su palabra, también nos llama a ser responsables. ¿Responsables de qué? Jesús dijo, id por todo el mundo, predicar mi evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, y estas señales serán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán manos a enfermos y estos sanarán. Esa autoridad. Jesús dijo, yo lo haré, Él va a ir con nosotros. Entonces, tenemos que aprender primero a estar sujetos a la autoridad de Dios, a la autoridad de la palabra de Dios, y luego vas a salir y el mismo Dios se va a manifestar a través de tu vida, ¿no? En Mateo 9:8 dice, y la gente al verlo, al ver a Jesús con los milagros que hacía, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. O sea, Dios le ha dado este poder al hombre. El hombre tiene la autoridad porque vean a Jesucristo, hombre, ejerciendo el poder y la autoridad de Dios. Entonces, gente, gloria a Dios. Tú has dado esa autoridad, la has dado al hombre. Mire, la gente se maravillaba, glorificaba a Dios. Y Jesús decía, yo no hago nada por mi propia cuenta, solo hago lo que mi Padre me dice que haga. En Efesios 4, 22 para adelante, nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Acá, en el espíritu de los pensamientos, renueva tus pensamientos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque tu mente, tal cual tú piensas, tal cual tú eres, con tu mente miras las cosas. De acuerdo a cómo tú piensas, vas a mirar las cosas. Entonces, ¿qué pensamientos estás aceptando en ti? Si aceptas los pensamientos de Dios, tienes que verlo como Dios ve las cosas. Y para hacer como Dios ve las cosas, tienes que leer la Biblia, que es la palabra de Dios, es la forma como Dios ve las cosas. Y acá dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del hombre nuevo, de un nuevo hombre, creado según Dios. Dios decidió cómo crear este hombre, en la justicia y la autoridad de la verdad. Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Por eso cuando alguien me dice, estoy enfermo, dice la Biblia, diga el enfermo, sano estoy. Estoy débil, diga el débil, fuerte soy. O sea, no te conformes a este mundo. No aceptes lo que este mundo te dice, porque Dios tiene el poder y la autoridad para cambiarlo, decir, esto dice el Señor. A mí me dijeron que uno podía tener hijos, me dijeron que tenía 80% de espermatozoides muertos y 20 lentos. Pastor, es imposible que tenga hijos. Dije, mentira, porque la Biblia dice que no hay estéril en casa. Me dijeron, pero pastor, usted ya tiene 55 años, su edad y todo, su hijo va a tener que contar y qué sé yo. Mentira, dije, no, porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y cuando Dios da bendición, no añade tristeza con ella. Y cuando nació mi hija, al año nació mi hija, sana, perfecta, con un coeficiente intelectual más alto. Dijeron, va a ser chiquitita porque nació con 2 kilos 200, bajó a 2 kilos. Va a ser chiquita, mentira, le dije, va a ser más grande porque cuando Dios bendice nace completo, voy a ser más alto de lo normal. Y ahorita mi niña ya tiene 9 años y tiene 5 centímetros más de lo normal. Y le han hecho exámenes de huesos, por lo menos va a tener 1,70 m. O sea, entendemos que tú tienes lo que tú hablas, tienes poder. La vida y la muerte están en poder de tu lengua. Escoge pues la vida para que te vaya bien. Dice, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe. La fe se hace una realidad porque Jesús la consumó y todo lo que Cristo es, Él nos ha invitado para estar en su cuerpo, se manifieste también en nosotros.
tenemos derecho a tomar la verdad de Cristo, ¿no? Entonces, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. La palabra de Dios es verdad y es vida, ¿no? Dice, airaos, pero no pequéis. El versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis, que no se oculte el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No des lugar a las mentiras del diablo. No des lugar a lo que el diablo te dice, eso no es verdad. El diablo te dice, te vas a morir. El diablo te dice, vas a ser pobre, vas a ser un fracasado. Mentira. Tenemos linaje de Dios. Somos linaje de Dios. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No temáis manada pequeña, a vuestros padres les ha placido daros el reino. El reino nos pertenece. Entonces tengo que entender que estamos en un proceso de transformación. Este es un proceso de cambios. Prepárate a ser transformado, prepárate a cambiar. Es una transformación. Se llama la batalla de la fe. Es una batalla que se realiza en tu mente. Es la batalla de a quién tú decides creerle. O te llenas de fe o te llenas de temor. O te llenas de la verdad de Cristo o te llenas de las mentiras del mundo. O crees que Cristo está en ti. O crees que el Espíritu Santo está en ti, que Dios mora en tu corazón y que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. O le crees al diablo, a un diablo poderoso, o las circunstancias, o qué sé yo. No, nuestros ojos deben estar puestos en el Señor. Él vive en ti, vive en mí. Somos la iglesia del Señor, somos la novia de Cristo, somos el pueblo escogido por Dios, un linaje especial, un linaje divino, un linaje de Dios, un pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Entonces, al saber quién mora en mí, nadie me va a poder hacer frente en todos los días de mi vida. No temeré mal alguno porque Él está conmigo. Mayor, más grande el que está en mí. Veo un demonio, más le vale que salga disparado. El diablo tiene temor de los que saben esta realidad. El diablo tiene temor de la gente que ora, de la gente que busca a Dios, de la gente que quiere llenarse de los pensamientos de Dios. Porque el diablo, que es un mentiroso, tiene a la gente oprimida, engañada por temor a la muerte, la tiene sujeta. Dice, el diablo tuvo sujeto al mundo por temor a la muerte. Le dice, el diablo tiene asustada a la gente, pero los hijos de Dios nosotros no tenemos espíritu de temor. Tenemos espíritu de poder, valor, amor y dominio propio. No nos damos espíritu de cobardía. Entonces, necesitamos entender primero que nada, tenemos un enemigo. Nuestro enemigo es el diablo. El diablo es nuestro enemigo. ¿Cómo es nuestro enemigo? No es que me voy a agarrar a puñetes con el diablo, ni que el diablo me va a mover las cosas o qué sé yo. No, esa no es la batalla. La batalla está acá. El diablo manda sus mentiras a tu mente y cuando tú le crees te atrapó. Viene la verdad de Cristo, yo le creo a Cristo y libre soy. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y cuando soy libre, ahora esa libertad que tengo la ejerzo para oprimir al diablo. Esto dice el Señor, esto dice el Señor. Y el diablo huye del que conoce la palabra de Dios y la vive. Nuestro enemigo es el diablo, ya está identificado. Pero yo tengo la mente de Cristo. Acá está la batalla, ahí estoy peleando. La labor del diablo es levantar fortalezas en mi mente. Entonces el diablo usa estrategias y engaños porque dice que él levanta fortalezas. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que llevar todo pensamiento cautivo que obedezca a Jesús. Dice, derribando fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Son argumentos. Derribando fortalezas, llevando todo pensamiento cautivo a que obedezca a Jesús. Entonces, cuando viene un pensamiento a ti, un pensamiento de muerte, de temor, de angustia, empieza a decirle, no, porque esto dice, porque esto dice. Pronto dicen que tienes cáncer. Entonces dice, todos los que conozco de cáncer han muerto, o qué sé yo. Entonces empieza a argumentar tus argumentos. Dice, me voy a morir, tu consecuencia. Tengo que derribar esos argumentos. Jesús murió por ti y por mí. Sufrió mis dolores, llevó mis enfermedades y por su llaga hemos sido nosotros sanados. Y el precio que nos trae la paz fue sobre Él. Entonces, esos argumentos que dice que voy a morir, yo saco mis argumentos. Esto dice el Señor. Por sus llagas he sido sanado, Jesús pagó el precio. Y mi vida no le pertenece al diablo, le pertenece a Dios. Y el día que yo me voy con Dios. El día que Él defina que me voy con Él, no tengo problema. Satanás, tú no tienes parte ni suerte acá. Quítate en el nombre de Jesús. Voy a la presencia de Dios y el Señor dice, pondrá manos enfermos y sanarán, pondré manos en el nombre de Jesús. Pero también hay otro propósito. Señor, yo no voy a vivir ni un minuto más de lo que tú quieres que viva, porque yo voy a vivir el tiempo exacto que tú has preparado para mí, pero tampoco no me voy antes, ni un minuto antes. Yo me voy después de haber cumplido mi misión aquí en la tierra.
Para eso Dios me ha dado vida, para eso es la sanidad, para que cumplas tus años de vida, porque la mayor parte de gente se va antes de tiempo. Tengo que vivir el tiempo completo de Dios. Entonces las fortalezas en mi mente, las yo vengan acá, van a obedecer. Yo no vivo para morir, yo vivo para vivir. Jesús es la vida, es el camino, la verdad y la vida. Si alguno está en Cristo, yo estoy en la vida, en Cristo, aquí no hay muerte. Acá lo que es un cambio de estado. Un día este cuerpo va a dejar de funcionar y Dios ha preparado otro cuerpo que va a ser perfecto. Pero ya no tengo muerte, ahora tengo vida y vida eterna. Y esa vida es la vida de Dios en nosotros. Entonces, todo engaño del diablo, toda mentira que él se levanta, la gente en este momento está atada por el diablo. No salgas, no respires, te vas a morir. Yo digo, no moriré, sino viviré para proclamar la grandeza del Señor. ¿Y cuándo me voy? Cuando mi padre quiera llamarme, me voy, no tengo problema. Pero no me voy antes, eso sí, no le permito al diablo robarme ni un minuto de vida, lo echo fuera, lo acorralo, declaro la palabra, lo empujo, porque la luz de Cristo se manifiesta y la vida de Dios, el poder del Espíritu Santo está en ti, para que se manifieste para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no ignoréis acerca de las acechanzas del diablo. No puedes ignorar que hay un demonio, un diablo que es astuto y que quiere meterse en tu mente y te quiere dominar, que te quiere llenar de temor, de angustia y presión, porque el diablo sabe que el temor es pecado y trae consigo castigo. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Porque el que teme no se da cuenta del amor de un Padre que está con nosotros. El que vive en temor, está lleno de temor, está lleno de carne, lleno de todo lo que le separa de Dios. Pero la fe es hacerte uno con Dios, hacerse uno con sus pensamientos, dejar que el Espíritu Santo manifieste su gloria a través tuya, confiar, creer, depender de Él, reposar en Él. Entonces entendamos que el diablo cuando viene a fastidiarte no tiene prisa, Él te acecha, te va trayendo y empieza poco a poco. Yo cuando empezó la pandemia escuché en la televisión todos los días pasaban muerte, 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 muerte y moría la gente y todos los que morían era de COVID. Yo decía, wow. Me quedé sorprendido. ¿Saben de qué me quedé sorprendido? Que de un momento a otro apareció el COVID, desapareció el cáncer, desapareció la tuberculosis, desapareció la diabetes. Ya en los hospitales solo recibían a los que tenían COVID. Que tenían cualquier enfermedad, no lo aceptan porque ya no existen para ellos. La gente ha muerto de muchas dolencias. Pero como no le daban asistencia, venía el COVID, los terminaba de debilitar y los terminaba de matar, pues. ¿Por qué? El diablo es un mentiroso. Cuando te mete temor, tus defensas se bajan. El que vive confiado en el Señor, Él es quien cuida de mí. Él va delante mío, Él va detrás mío. Nadie me puede hacer frente en todos los días de mi vida, porque el Señor está conmigo y está contigo, querido hermano y hermana. Así que lo único que tienen que hacer es meterte con el Señor. Tiempos de ayuno, tiempo de oración. El diablo le tiene temor a la gente que ora. El diablo tiene temor al que obedece a Dios. Si tú estás obedeciendo a Dios en todo, el diablo tiembla. Porque tu obediencia es tu conexión con Dios. El diablo tiembla del que obedece a Dios. Las enfermedades huyen cuando tú te acercas. Los demonios salen disparados. Porque tú estás en obediencia a Dios y tienes comunión con tu Padre. Y cuando estás en la presencia de tu Padre, oye, ¿tú crees que tu Padre va a permitir que alguien te haga algo? Es tu Padre, pero tú tienes que saber que es tu Padre. No te funciona porque tú no crees que Él te ama como un Padre que dio su vida por ti, porque tú no sabes todo lo que Él ha preparado para ti, porque no ejerces la autoridad que Él te ha dado. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Querido hermano, si has escuchado este programa, el poder de la fe es el poder que Dios ha puesto en ti. Tienes que desarrollar tu fe, meterte con Dios en ayuno y en oración. Tienes que buscarlo de corazón. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y dile, Señor, yo me arrepiento de mi antigua forma de vivir. Me arrepiento si estoy llenándome de temores, de miedo, escuchando la televisión, los rumores que se dicen, o mirando tanto la muerte que me he llenado de muerte y no de vida. Hoy día, Señor, yo deseo llenarme de ti, llenarme de tu sabiduría, de tu palabra, vivir con tus pensamientos, hacer lo que tú me has dicho que haga. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan aliento. Jesucristo, Señor mío y Dios mío, creo en ti con todo mi corazón. Creo en la obra maravillosa, redentora que hiciste por mí al dar tu vida por mí.
al sufrir en la cruz por mis pecados, al llevarte mis transgresiones y quitarlas de mí, limpiarme con tu sangre para que yo pueda ir a la presencia de mi Padre como un hijo que ama y obedece, porque voy cubierto con la sangre de Jesús. Porque la sangre de Jesús es la vida de Jesús y la sangre que representa la vida es la vida de obediencia a Jesús que habla por ti. Entonces cuando voy a dar para el Padre voy cubierto con la sangre de Jesús, voy cubierto con la obediencia a Jesús y yo obedeciendo a Jesús estoy conectado ahí. Y ahora Dios me ve como su hijo. Dice, este es mi hijo amado en que él tengo contentamiento. Dios manifiesta su gloria a través de tu vida. Dile, Señor, perdona mis pecados. Perdóname, Señor, todo pecado que he cometido. Yo decido confiar en ti. Decido entregarte mi vida, lo que me quede de vida. Quiero conocerte, adorarte y servirte. Jesucristo, Señor mío y Dios mío, a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. En este tiempo de grandes circunstancias, de tantas dificultades, hermanos, tenemos que creerle a Dios. Si has estado diezmando, no dejes de diezmar. Si has estado ofrendando, no dejes de ofrendar, porque el diezmo y la ofrenda significa respeto a Dios. Dice, el principio del diezmo es para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días, dice. El que no diezma no teme a Dios. El temor es para que no pongas tu fe en las riquezas, sino en el Señor, para que Él sea el que reina en tu vida. Hermanos, no dejes de hacerlo, hazlo por obediencia, no por motivación, que Dios te da más o menos plata, no. Yo diezmo y ofrenda porque es obediencia a Dios. Yo perdono porque es obediencia a Dios. Yo me congrego porque es obediencia a Dios. Y obediencia a Dios se llama adoración. Busca primero el reino de su justicia. El resto viene por añadidura. Bendigo tu vida, declaro sanidad a tu cuerpo en el nombre de Jesús. De hecho, fuera todo mal de tu vida. Hago, Satanás, quítate de su hogar, fuera de su familia, de mis hermanos que están viendo este programa. Y en el nombre de Jesús, yo declaro la victoria de Cristo. Hablo sanidad a todos tus seres amados en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén.